Herramienta para dispositivos móviles, presentado por José David Valle Ortiz y Kevin Alejandro Zapata Marín. Cautín. Podrás encontrar cuatro tipos de cautín: el lápiz, la pistola de aire caliente y estación de contacto. Cada uno servirá para trabajos específicos, desde soldar circuitos y componentes SMD hasta crear diseños en pirograbados. El cautín tiene diferentes características. El cautín es un soldador eléctrico, una herramienta muy sencilla que posee un conjunto de elementos que, al estar correctamente conectados, van a generar en una barrita de material el calor suficiente para poder derretir los distintos materiales como el estaño y el oro, utilizados por el soldadura del circuito. Funcionamiento. Los cautines electrónicos generan calor. Al pasar la corriente por la resistencia hace que la punta se caliente y alcance la temperatura indicada, generalmente un alambre de níquel cromo de alta resistencia de vanado en forma de bobina alrededor de un núcleo de cobre. El cautín fue creado en 1979 por la compañía ACO. Multímetro. Existen dos tipos de multímetro, uno digital y otro analógico. Características. El multímetro cuenta con dos zócalos diferentes donde se ubican los terminales. Uno es para la medida de circuitos que cuentan con corriente alterna AC y otro para medir circuitos de corriente directa DC. El polímetro cuenta en una pila interna para poder realizar mediciones de magnitudes pasivas. Funcionamiento. Un multímetro tiene muchas funciones. A modo general sirve para medir distintas magnitudes en circuitos electrónicos. Algunas de las funciones del multímetro son mediciones de resistencia, prueba de continuidad, mediciones de tensiones de corrientes alternas y corrientes continuas, mediciones intensas de corrientes alternas y continuas, mediciones de la capacitación, mediciones de la frecuencia y detección de la presencia de corriente alterna. El multímetro fue creado en 1923 por la empresa ABO. Estación de calor. Convencionalmente podemos dividir todas las estaciones de soldadura de las siguientes categorías: estaciones de contacto para soldaduras y plomo, estaciones de aire caliente combinadas, estaciones para desmontaje y estaciones de soldadura infrarroja. Características. El elemento principal que determina la capacidad de trabajo de una estación es su dispositivo soldador. Para realizar distintas operaciones existen herramientas especiales y una estación de soldadura puede tener varias de ellas. Entre ellas herramientas de soldador podemos destacar los soldadores cautiles eléctricos de diferentes tipos, los soldadores ultrasónicos, pistolas de aire caliente, pinzas térmicas para desmontar compresores SMD, pistolas desoldadoras para componentes fijados con ayuda de tecnología de agujeros pasantes y calentadores infrarrojos. El cautín o estación de soldadura es un instrumento que nos permite soldar los diferentes puntos de unión existentes en los que los equipos eléctricos, dependiendo del circuito en el que se trabajará, se debe elegir un cautín apropiado, pues el calor excesivo puede llegar a dañar los componentes electrónicos. Y la estación de calor no tiene una historia como tal, ni tampoco un creador. Los medidores de frecuencia, sus tipos son las especificaciones técnicas de los medidores de frecuencia, son los siguientes, que sería el medidor de frecuencia PKT 2860, el medidor de frecuencia PKT 4060, el medidor de frecuencia PKT 4025, el medidor de frecuencia PKT 4035 y el medidor de frecuencia PCE PC25. Un medidor de frecuencia es un instrumento que sirve para medir la frecuencia.
contando el número de repeticiones de una onda en una misma posición en un intervalo de tiempo mediante el uso de un contador que acumula el número de periodos. Los medidores de frecuencia, también llamados contadores, son aparatos que miden tensión también alterna en su frecuencia. Estos medidores de frecuencia indican la amplitud de oscilaciones e impulsos de tiempo definido. La historia del inventor de frecuencia fue creado por Chester Carlson en el año 1937, que fue llamado el frecuencímetro, que es un instrumento que se ha experimentado en la importante evolución gracias a los avances de la electrónica digital. Gracias por su atención.